Ruiz, el director de Información Económica y de Negocios del Financiero. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Víctor, buenas noches. Me va bien dentro de lo que cabe, pero bueno, efectivamente, leyendo el nuevo mensaje que da el gobierno, Víctor, y pues justamente tiene que ver con este recorte. Tenemos que dimensionar el asunto. El recorte sí es de 239,000 millones de pesos, pero digamos, no va a ser muy diferente a lo que ya estamos experimentando este año, porque la mayor parte de ese recorte ya se dio. Es decir, son 239,000 millones de pesos respecto a lo que se planeaba gastar este año. Pero este año ya se redujo ese gasto. Entonces estamos hablando de 169,000 millones que ya se redujeron este año y otros 70,000 que se habrán de reducir en el 2017. Y no todos pierden, Víctor. Creo que ahí hay que hacer énfasis. Por ejemplo, quienes no pierden muy probablemente serán los gobernadores de los estados, es decir, sus administraciones estatales. Tampoco pierden, por ejemplo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Es muy factible que todos ellos, diputados, senadores, jueces, tengan incluso más ingresos que este año, Víctor. Y ese es un asunto que se abordaba hace un rato por Víctor Piz y Enrique Quintana, creo que hay que resaltarlo. Otro asunto, Víctor, es en qué se va a manifestar. Este gasto va a ser manifestado en los servicios que provee el Poder Ejecutivo Federal, es decir, las dependencias de gobierno federal, es decir, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, pero de manera muy importante, Pemex. Pemex, que ya tuvo este año un recorte de 100,000 millones y que se lo repetirán el próximo año. Es decir, todas las empresas o las personas que se involucren con servicios o todo aquello en lo que gastan estas dependencias sí podrían ver reflejado un impacto, Víctor. Diríamos, Jonathan, el más grande perdedor en el presupuesto del próximo año, al menos a lo que estamos viendo en el papel, vuelve a ser Pemex. Sí, definitivamente, Pemex es el principal perdedor, pero aquí hay un punto importante, Víctor. Lo que está apostando la Secretaría de Hacienda es a que Pemex pueda formar asociaciones a partir del año que entra en la producción de hidrocarburos y posiblemente también de los derivados de hidrocarburos, como las gasolinas. Hoy, Víctor, las 6 refinerías con las que cuenta este país trabajan apenas a un 40% de su capacidad. Imagínate que pueden producir 100 litros y hoy solo están produciendo 40. ¿Por qué? Porque requieren inversión. Pero también en petróleo. En petróleo estamos esperando que otra vez, en 2017, vuelva a caer la producción nacional de petróleo. Y entonces lo que se espera es que en el largo plazo las inversiones, principalmente privadas, reviertan esta situación y que empecemos a producir más crudo. Porque de lo contrario recibimos un doble golpe, menos crudo y más barato, Víctor. Jonathan, platicábamos ahorita fuera del aire hace unos instantes, me decías que también hay una forma un tanto oculta en la que se están nivelando estos recortes. Por ejemplo, menos se está dando a la construcción de carreteras, pero también se espera que la iniciativa privada llene ese hueco que está dejando el Estado o el gobierno federal. Sí, lo dijo abiertamente José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. Dijo, por ejemplo, que en el caso de las zonas económicas especiales, estos estados que están pues rezagados respecto al resto del país en materia económica, como lo son Guerrero o Chiapas, van a tener incentivos a la inversión de carreteras por la vía de asociaciones público-privadas, es decir, dinero de la iniciativa privada que podría pagar esas nuevas carreteras que le urgen a estos estados que están sumidos en una dependencia, digamos, de lo que ocurre en el resto del país para su crecimiento económico. Y un aspecto que también mencionó el secretario, que creo que es muy importante, tiene que ver con el gasto en salud. Ahí se refirió Meade a una posible reducción del gasto del seguro popular, este seguro inventado en la administración de Felipe Calderón para quienes no contaban con servicio social como del IMSS o del ISSSTE, que podrían pagar al gobierno una cuota de seguro y recibir así seguros de gastos médicos. Estos seguros se mantendrán, el programa no cambia, simplemente es que lo que dijo el secretario es que hay 2 millones de personas que ya consiguieron trabajo y que estaban en el seguro popular. Esas 2 millones de personas que ya están en el IMSS, por ejemplo, pues ahora son atendidos por el IMSS. En consecuencia, dejan de significarle un gasto a la Secretaría de Salud. Esos elementos, digamos, están no necesariamente ocultos, simplemente menos vistos dentro del programa del año 2017 y que habrían de contribuir a una reducción en el gasto, Víctor. Jonathan, una pregunta final, porque siempre el gobierno tiene que pensar a futuro. El próximo año, 2017, es un año en el que tendremos elecciones muy importantes, particularmente la del Estado de México.
¿Qué tanto? Tú has seguido muchas negociaciones de presupuesto ahí en el Congreso de la Unión, muchos jaloneos entre los partidos políticos. ¿Qué tanto crees que se caliente la discusión y qué tanto crees que el gobierno federal trate de mover dinero de alguna u otra forma para alguno u otro programa para influir, para ahí meter un poco la mano en lo que se referiría a las elecciones mexiquenses? O las elecciones de otros estados también, por supuesto. Es decir, ¿qué tanto podría utilizarse el presupuesto para preparar el terreno electoralmente el próximo año? Yo no quitaría el renglón del Estado de México, Víctor. Sí, efectivamente hay elecciones en otros estados, pero tú sabes mejor que yo que la que cuenta es la elección del Estado de México. Ahora, no veo que haya demasiados jaloneos en lo que hace al presupuesto. Yo creo que en buena medida este paquete que ya se entregó al Congreso, pues ya fue, digamos, vamos a decir, arreglado con los legisladores y debe estar ya contemplado un gasto significativo en algunas entidades, ¿no? Particularmente, probablemente en el Estado de México. Creo que ahí, vamos, esto, si hubo un jaloneo, creo que ya fue dado. Máxime que el Estado de México sigue siendo gobernado por el PRI y el Ejecutivo pertenece al PRI. Pero bueno, efectivamente el PAN habrá de hacer alguna objeción, algunos gastos que pretenda hacer el gobierno en esa entidad y seguramente el PAN tendrá que establecer ciertas medidas y es ahí en donde en el Estado de México probablemente veamos un cambio o una reducción probablemente en el gasto que se pretende para esa entidad, Víctor. Hay que ponerle la lupa. Jonathan Ruiz, gracias por estar con nosotros en Retrovisor. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Ahí está el análisis que nos hace Jonathan Ruiz. No hay que perder de vista lo que pueda pasar con el presupuesto ahí en el Estado de México el próximo año. Es estratégico.